Tengo ya en estudio a Carlos de la Torre Paredes, analista político, escritor y politólogo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Un gusto estar aquí contigo. Vamos a hablar de Dina Boluarte. A ver, lo cierto es que en un intento de curarse en salud, la canciller Ana Cecilia Gervasi no ha solicitado al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores presentarse en esa comisión y explicar lo que ha pasado. Pero la comisión le ha dicho no nos expliques a nosotros, explícalo al pleno. Claro, esto es un papelón lo que se ha contemplado en los Estados Unidos. Y esa caminata que ha tenido Dina Boluarte por los pasillos con Joe Biden de la mano, claro, eso genera hasta que más que show, ¿no? O sea, es una impostación de algo que no ocurrió. De esa forma yo genero, bueno, sí, una cercanía con los Estados Unidos. Bueno, la cercanía la tienen todos los jefes de Estado que han ido a visitar a Joe Biden y que sin lugar a dudas han tenido más conversaciones de pronto, podríamos decir, los otros jefes de Estado, y no han tenido la necesidad de mostrarse en fotografía de la mano con Joe Biden. O sea, hay que partir de eso. Ahora bien, lo decía Franco también en el reportaje de, bueno, será el tiempo el que diga cuáles son los efectos, cómo se podrían materializar todas estas visitas. Carlos, ¿qué opinión te merece? Bueno, como dices, ha sido un papelón. Sin embargo, vemos también que hay una reacción interesante de parte de la diplomacia estadounidense, ¿no? El subsecretario de Estado para temas occidentales justo dijo que, pues, sí se ha conversado algunas cosas, o sea, como que de alguna forma intentó apoyar, ¿no? O sea, claro, ¿qué cosas? Habló de temas de seguridad, ¿no? Habló también el tema en una entrevista, ayer me parece que fue la entrevista, habló también del tema de que sí, pues, que de alguna forma el país está mejor, pero parece más un apoyo que está dando la diplomacia estadounidense, ¿no? Ante el papelón que ha sucedido acá en Perú, porque como bien dices, se nota que no había una planificación como la que ellos dijeron que había, ¿no? Ellos dijeron vamos a ir a reunirnos, la presidenta se va a reunir con Biden. Y todo el mundo esperaba una reunión bilateral para justamente tratar los temas que preocupan al país y al mundo también en el contexto que estamos ahorita, ¿no? No, además un argumento sustancial para pedir el permiso en el Parlamento de la República. Entonces, si no había eso, la próxima vez que Dina Boluarte desea salir del país, pues o van a tener que escudriñar bien y averiguar bien con las fuentes, con el origen de la información, porque los congresistas al parecer se guiaron también de lo que dijo Cancillería. Bueno, es Cancillería, claro, ¿no? Claro. Es Cancillería y eso evidentemente genera más que suspicacias, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ahora, ¿tú consideras que debe renunciar la canciller por esto? Yo imagino que va a haber un costo político, ¿no? Es más allá de lo que haya pasado también en política, la comunicación es muy importante y el Ejecutivo no ha sabido comunicar adecuadamente o no ha sabibido poner paños fríos al problema, ¿no? O tal vez era imposible. Entonces, en estas circunstancias, lo más normal es que hay un costo político y ese costo político suele ser que se quemen fusibles, ¿no? Y los ministros al final son eso, son una especie de escudo justamente para la presidenta, tendrá que asumir la culpa en este caso y pues de esa forma también yo creo que va a suceder porque la opinión pública está muy molesta con esa circunstancia, ¿no? Y más allá de la alianza que ya que parece obvia, ¿no? Que hay en el Parlamento con el Ejecutivo, hay cosas insostenibles y pues va a tener que haber un costo político, me parece. Yo creo que es lo que va a suceder, ¿no? Ahora muchos dirán, bueno, Dina Boluarte solamente se fue para el tema de la fotito con Biden. No, había un evento. Hay que decirlo claramente, la Alianza para la Prosperidad Económica APEP, que ha convocado a 10 jefes de Estado latinoamericanos, incluida ella, también a Canadá. Y bueno, acá la importancia es también cómo Estados Unidos vuelve a girar su mirada hacia América Latina, teniendo en cuenta que China está ganando mucha influencia en esta región. Claro, como diciendo yo, Biden, aquí estoy yo, claro, vamos a comenzar a hacer proyectos en común. ¿Qué nos interesa? Materia de seguridad, el tema del narcotráfico, sistemas también de cooperación, ¿no? Y que eso de la mano viene a futuro con paquetes económicos. Claro, también hay que tener en cuenta el foro de inversiones donde estuvo presente Dina Boluarte. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, ese panorama, porque la foto es la cereza del pastel, claro, ¿no? Pero sí hubo reuniones importantes donde vamos a ver a largo plazo si es que realmente tienen algún tipo de efecto. Claro, eso también se da en el contexto de la política norteamericana, que es de los demócratas, ¿no? Claro. Normalmente, tradicionalmente, los demócratas siempre han volteado su mirada hacia América Latina con cierta preocupación porque consideran que les afecta de alguna manera y más bien los republicanos no tanto, ¿no? Podríamos ver también ese giro en la política norteamericana vinculado a eso, pero yo creo que más tiene que ver con la influencia china, ¿no? En este momento en donde los ejes de poder en el mundo están nuevamente intentando confrontarse, dejar que China pues haga lo que quiera en Latinoamérica es un problema para Estados Unidos. No, por supuesto, claro que sí, y la ruta de la seda, ¿no? Implantada por China y que vemos la gran influencia e injerencia también de las empresas, de las constructoras que tienen un aval grandísimo el Banco de China, pues nada más y nada menos que bien sabemos que el Banco de China tiene que ver directamente
con el partido. Por supuesto. Y ya está, y todo. Tiene que ver con el partido en China. Sí, todo, Claro. absolutamente todo. Entonces, siempre ahí está el componente político de China. Bueno, vamos a pasar a las declaraciones de Dina Boluarte. Y ha dicho que el país está en calma. Claro, muchos dirán, sí, bueno, el país se refiere exactamente a las protestas sociales, sí. Bueno, hay una situación todavía en el sur que permanece latente, que tal vez no se difunde mucho, pero también hay cuestionamientos, hay situaciones que llaman la atención, que no se han arreglado a profundidad. Un sur que de momento está dormido, pero que podría despertar, eso por un lado. Pero por otro lado tenemos la inseguridad ciudadana, y ella, al decir claramente que el país está en calma, en tranquilidad, claro, no tendría que decir algo similar, pero no es así, no tanto así. O sea, estamos en una inseguridad ciudadana donde tenemos miedo incluso a que nos roben, o sea, o de emprender, señores. O sea, los peruanos tenemos la característica de emprender, de salir adelante, no, nos rajamos, o sea, estamos ahí tratando de sacar a nuestra familia adelante, y de pronto vienen los extorsionadores y tenemos ahí, digamos, otro problema que se nos añade. Entonces, ¿podríamos decir que el país está en calma? Tal vez le faltó la palabra política. Está en calma política. Está en calma política. Hay una alianza ahí que impide que haya crisis políticas ahorita en el país, pues. Pero estamos... Estoy en alianza con el Congreso de la República, Claro, ¿no? Una cosa así, bueno, de momento se está llevando... Pero calma no hay, calma no hay. No, es más, obvio. mi esposa me decía la otra vez, ¿no? Se había subido un taxi y los taxistas pues siempre están con el sentimiento pues de lo que está pasando, ¿no? Claro. Uno tiene ahí un termómetro. Y él le decía, señora, estamos como en la época del terrorismo, le decía, hay miedo, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar, extorsionan, ponen bombas. Entonces, claro, esa sensación está. Y claro, tal vez la presidenta comete un error al decirlo de esa manera y no hacer el hincapié, ¿no? En que tiene que ver esto en calma política, tal vez, o no estamos pues en un proceso de crisis política compleja, que no sé, que rompa temas con otros estados, que rompa temas jurídicos, pero en calma no estamos. Y como bien dices, eso vulnera justamente a todas las personas que emprenden, y mucho más a los informales, ¿no? Sí. Y nosotros tenemos pues un país con casi 80% de informalidad que justamente se ve mucho más afectada por estas circunstancias. Y vemos que la reacción está siendo pues cada vez más violenta también de parte de la sociedad, ¿no? Están saliendo, claro, videos falsos y todo eso, pero es innegable que ha crecido una sensación de xenofobia también en el país a partir pues de la propaganda, ¿no? Sino del ingreso de estos grupos criminales que se publicitan por redes sociales también de alguna forma, que lanzan amenazas, claro, por redes sociales. Sí. Entonces hay que hilar muy fino acá, porque el problema es muy grave, y si es que los estándares de violencia suben y todo el mundo se empieza a poner violento, la cosa tal vez no salga tan bien. El problema es que el Ejecutivo no sabe reaccionar, ¿no? Lo hablábamos también una vez que conversábamos, Carmen. Claro, se ha mandado estado de emergencia, pero ya, ¿para qué te sirve sacar al ejército de la calle si no hay nada concreto? El otro día escuchaba a la fiscal que decía que han hecho un operativo conjunto entre fiscal y policía, o algo muy grande. Digo, ya está bien pues, pero ¿cómo resolvemos esto si todavía tenemos cárceles sobrepobladas? Desde las cárceles se dirige a los grupos criminales, siguen entrando criminales por frontera. No, y también los operadores de justicia pues no están articulados. Tú hablas... A ver, claro, obviamente los policías, los generales no te lo van a decir frente a cámara, pues no, oye, ¿sabes que nosotros recapturamos 1, 2, 3, 4, 5 veces? Claro. Y luego lo dejan suelto. Sí. Entonces, y hasta ellos mismos tienen una indignación y dicen, bueno, ¿qué hacemos aquí? Claro, no hay una estrategia lineal entre todos los operadores. Primero, los que persiguen el delito, los que capturan, la investigación criminal y finalmente pues también el sistema judicial, ¿no? Claro, pero también yo me lo pregunto, ¿no? ¿Por qué pasa esto y cómo lo resolvemos, ¿no? Tiene que ver, me parece, también con el mismo sistema que justamente genera plazos, complica un poco las cosas para evitar que se vulneren derechos, que está bien que suceda así, pero en estas circunstancias nos ha desbordado, ¿no? Y todavía no encontramos la forma de resolverlo, y es por eso que salen voces que llaman pues a lógicas como la que está aplicando Bukele en El Salvador, ¿no? Sin embargo, hay que entender pues que Bukele es únicamente viable en una, no sé si dictadura, pero sí en un autoritarismo, ¿no? Y ahorita se nota con esta postulación nueva que tiene, rompiendo pues los parámetros de su constitución. Y algo que todo el mundo sabe que ha hecho es ir copando las instituciones. Entonces, sí, claro, como el Congreso.
es difícil este tema, ¿no? Y entramos ya en un debate de qué es lo más importante. Pero claro, esa es la solución que se está dando ahí, tal vez con sus propios parámetros culturales, políticos, pero yo la verdad todavía no sé qué se puede hacer. Claro, la gente decía, ya, sacamos al ejército a la calle. Hace tiempo se hablaba de eso. Ya lo sacaron, pues sí. ¿Ha cambiado las cosas? ¿No? Solamente en una presencia, algunas veces saliendo incluso de acá del programa que tenemos con Ricardo Vázquez Kunze en la noche, ¿no? Pasó por la Arequipa y están los soldados ahí parados, ¿no? En compañía, pues, ¿no? De la policía, pero más a eso no hay, ¿no? Mientras tanto, paralelamente hay una queja también de los comerciantes, porque bien sabemos que el INSE es un distrito, pues, sí, ¿no? Claro. Que tiene ese espíritu de emprendimiento, pero de nocturno, ¿no? Si podríamos denominarlo de alguna forma. Pero es que el crimen organizado es muy complejo, ¿no? Y pensar que vas a poner guardias en las calles y vas a detener el crimen organizado me parece un poco, pues, fantasioso, ¿no? La verdad. Claro. Ahora, vamos a seguir con este tema, Carlos, porque hay ese video, te he dicho, bueno, algunos son falsos, pero el video que lo ha confirmado el mismo general Arriola, ¿no? Oscar Arriola, ¿no? Y de los gallegos, ¿no? Entonces, si comenzamos a hacer un análisis serio en la región de América Latina, porque siempre hay que ver también lo que sucede al costado, lo que sucede en el mundo para tener una amplitud del panorama, pues es que así empieza todo. O sea, evidentemente, cuando se te sale de las manos y sienten que no hay una administración central firme para atacar la criminalidad, comienzan a existir grupos paralelos que se gestan en beneficio o en demanda de rubros. Por ejemplo, el rubro empresarial, que por un lado se está diciendo que se están armando. O sea, por un lado, ¿no? Claro, muchos dicen, no, eso no es posible. No, ya se está pensando en eso y ya están deslizando la idea. Hasta ya, al parecer, ya hay situaciones que van en avanzada. Pero, claro, ¿qué significa tener a un grupo que protege o me protege de la criminalidad, de las extorsiones, o se enfrenta directamente con el tema de los gallegos? Lo de Ecuador, básicamente, mira, lo que tenemos es una pugna de territorios donde quieren instalar todo su negocio de la criminalidad, ya sea ligado con el narcotráfico o simplemente con los cupos, y que finalmente la policía queda relegado. Entonces simplemente la policía está ahí para poder poner pues estos cintillos de seguridad, ¿no? Alto, ¿no? Pero mientras tanto, ¿qué? Estos grupos están liando estos... O sea, ¿va a pasar esto, lo que está pasando en Ecuador? Es que yo, la verdad, la sensación es que básicamente vamos para ese lado, ¿no? Claro. Si es que ahora no se genera, primero, transparencia en la estrategia y segundo, también cómo se va a tratar de controlar una situación que va a pasar también a la esfera social, ¿no? Porque es lo que se está diciendo acá es, bueno, si me atacan a mi grupo, o sea, a mis connacionales, si podemos decir, nosotros vamos a atacar. O sea, eso es lo que se está generando. Sí, pero es perverso, ¿no? Y los efectos que eso da en el mundo o que ha tenido en el mundo siempre terminan siendo más perjudiciales para la población, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en México con el caso de los narcos que empiezan con comités de autodefensa y todo eso y terminan volviéndose narcos también. En Colombia algo parecido. En Colombia, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, ese tema de armarse más allá de lo que pueda hacer el Estado y intentar defenderse, claro, puede tener cierta lógica si es que lo vemos de una forma de autodefensa, de defender tus locales, ¿no? Como ha pasado con ciertas comunidades en Estados Unidos. Pero al final, o sea, yo me acuerdo, pues, por ejemplo, la crisis esta de Los Ángeles, ¿no? Donde la comunidad coreana defendía sus locales con armas, ¿no? Que ya, pues, más o menos se puede entender. Pero es muy peligroso el esperar o el generar otros grupos que estén más allá del Estado y que puedan hacer esto, porque se te va a terminar desfigurando de todas maneras. Lo que deberíamos hacer es fortalecer al Estado, entender qué está fallando ahí y, pues... El problema es que no entendemos todavía cómo hacerlo, no tenemos ni idea. Todo el mundo suelta ideas, se debaten en el Congreso, que pues también no está trabajando, me parece, con las lógicas que debería, justamente por el estado de confort en el que se está junto con el Ejecutivo, ¿no? Creo que todo eso está influyendo en la circunstancia que tenemos, pero también hay que entender que es algo sui generis para el Perú, ¿no? Nunca habíamos enfrentado esta crisis que se fortalece justamente por la migración ilegal, que también está pasando ya en otros países del mundo, ¿no? Hoy se hablaba de que varios países nórdicos están viendo la forma de deportar por aire a ilegales, justamente por temas parecidos. El tema de pandillas, todo eso ha empezado a aparecer allá y los ha sacado del cuadro. Increíble, claro. No se esperaban eso. Sí. Entonces,
tenemos que empezar a replantear las cosas y ver cómo vamos a accionar contra esto en democracia, porque todavía no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Estamos intentando tal vez responder a una lógica diferente con ideas pues que ya no vienen al caso ahora, ¿no? Habría que replantear cosas y ver qué podemos hacer realmente para enfrentar la criminalidad, porque con las cosas como están, yo creo que no se puede, y menos si es que desde las cárceles se sigue generando el crimen, no se sigue planificando, etcétera. Por eso es que ha resultado lo de Bukele en El Salvador, justamente porque ha fortalecido muchas cosas, entre ellas la represión en las cárceles. Pero como te digo, eso ha funcionado en este contexto en donde el fenómeno político apunta más bien hacia un autoritarismo. Y también tenemos que debatir eso, ¿no? O sea, ¿qué cosas debemos hacer y qué cosas podemos hacer para no superar ciertos límites? Y si realmente va a ser viable en nuestra sociedad, ¿no? Sí, por ejemplo, Daniel Noboa, el presidente electo de Ecuador, lo que propuso son estas cárceles flotantes, ¿no? Entonces, lo que se intenta hacer del Ecuador, país vecino, lo tenemos ahí cerquita. Entonces, y por cierto, en la frontera, que es una coladera y que pasan, sí, pues, incluso cabecillas, líderes de Tren de Aragua. Bueno, lo que está diciendo es, tenemos que comenzar a trabajar el tema de las cárceles. Se nos ha ido la mano, entonces su propuesta es, vamos a hacer esas cárceles flotantes. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos, porque todavía no hay un plan en concreto, pero ya está saliendo algún tipo de iniciativa parecido, incluso en otros países. Ahora, importante mencionar que lo que tú también has comentado, Carlos, de la forma y la dinámica de estas organizaciones criminales, ¿no?, en la región. Alias Satanás ha sido detenido en Ecuador gracias a la inteligencia y la colaboración de la policía colombiana. Alias Satanás estuvo acá en el Perú 2 años. Entonces, y también estuvo en Chile. En Chile también se lo estuvo persiguiendo. O sea, es un ping-pong. Ellos simplemente atraviesan, pasan de país en país, arman su grupo, los dejan ya cimentados. Claro. Con la misma dinámica, pero el dinero, claro. Son como multinacionales. Son como multinacionales. Sí, es la forma de cómo se ha estructurado. Fuerte, y lo que aquí llama la atención es que la Policía Nacional tiene información de eso. Simplemente se están paseando de país en país y lo que estamos haciendo es, bueno, para allá, vete para allá. ¿No? Vete para el norte, vete para el sur. Lo que falta es un trabajo multilateral, definitivamente. Claro. ¿No? Contra el crimen organizado, pero es mundial lo que se tiene que hacer. Y yo creo que sí existen instancias como la Interpol, etcétera, pero realmente. No, pero más que la Interpol, claro, se necesita una comisión interdisciplinaria o de inteligencia a nivel regional, porque estamos compartiendo cabecillas que dejan acá germinan pues su semilla y comienza a expandirse como si fuera un cáncer, ¿no? Entonces, es lamentable y ahora bien sabemos todo lo que ha dejado también a las Satanás aquí, ¿no? Estamos hablando del Tren de Aragua, ¿no? Que tiene también que estar ligado con el tema de los gallegos, ¿no? Es más o menos lo que pasaba en Estados Unidos, ¿no? Que se iban también a México, a El Salvador, iban saltando, ¿no? Pero justamente ha habido trabajo internacional, pero para eso se necesita multilateralismo, ¿no? Una integración real entre los países, pero para ver el tema de seguridad, que es algo que todavía no se da, porque lamentablemente en Latinoamérica prima mucho el tema político y depende el temperamento político de los países, las cosas se refuerzan o se atenúan, ¿no? Y por ejemplo, durante la época, durante la primera etapa pues de Boluarte, incluso creo que hasta ahora se dificultaron mucho las relaciones, por ejemplo, con Colombia, ¿no? Que claro, con Gustavo Petro, con mismo Venezuela. Claro. Entonces, y que de ahí sale el Tren de Aragua, por ejemplo. Entonces, es complicado realmente poder tener ese trabajo multilateral si es que todavía estamos pues con países tan adolescentes, ¿no? Que no entienden que el problema real va más allá de los temas de interés de los grupos del momento, ¿no? Sino que los países deberíamos tener la capacidad para poder potenciarnos como bloque justamente y al final como mundo, ¿no? El crimen organizado, todo esto es el otro lado, es lo negativo de nuestra sociedad, es el cáncer de nuestra sociedad y tenemos que empezar a enfrentarlo de una forma más coherente, más lógica y más multilateral de todas maneras. Ha sido un placer conversar contigo, Carlos de la Torre Paredes, escritor, politólogo, analista político, siempre un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días.